cómo operan los medios hegemónicos, cómo los medios se encarnizan con aquellos periodistas que reivindicamos ciertas políticas públicas que creemos acertadas para nuestra comunidad. Pasaron muchos años de que nosotros los periodistas no podíamos dar buenas noticias. Siempre nos levantábamos y a la hora de leer en la radio, en mi caso que yo trabajaba en radio, decía: hoy se cerró una fábrica. Hoy un pequeño productor perdió su campo por un juicio en el Banco Nación. Hoy el índice de riesgo país, ¿se acuerdan del riesgo país? Todos estábamos, que el riesgo país, no sabíamos un pomo qué era el riesgo país, pero nosotros todos hablábamos de riesgo país, porque eso somos especiales para hablar de cosas que no sabemos. Pero todos los días era mala onda. En estos últimos años nosotros pudimos empezar a decir: hoy nació la asignación universal por hijo, que fue una lucha, que hubo marchas de la CTA, de sectores de campesinos, de sectores sociales que marcharon por esa ley, que incluso hoy no están con el kirchnerismo, una cosa loca, pero hasta Carrió planteaba la asignación universal. Dar esa noticia fue espectacular. Dar la noticia de que vos te podías jubilar después que era ama de casa y no habías hecho aporte, y que hoy no te sentís una carga familiar, sino que aportás y ayudás en tu familia. Hablo de esa mujer o ese hombre adulto mayor que se pudo jubilar. Es una buena noticia. Que se inaugura una escuela, que se asfalta una calle. ¿Cuántas buenas noticias podemos dar en esta época que no la podíamos dar antes? Pero resulta que aquellos que damos estas noticias, que nos entusiasmamos con estas noticias, somos atacados despiadadamente, atacados, difamados. Se habla de nosotros porque la ley de medios, la libertad de prensa. Yo creo que hay libertinaje de prensa ya, no libertad de prensa, libertinaje de prensa. Hay gente que yo no entiendo cómo puede estar frente a un micrófono, cómo puede decir las cosas que dice. Los periodistas tenemos que ayudar a elevar el nivel de conciencia de nuestro pueblo, no achatarlo más, no bajarlo, no ser chusma, vecinas chusmas con micrófono. Investigar, ir a los expedientes. Estamos para otra cosa, no para eso. Eso es hacerle el juego a los poderosos. Quieren que estemos en ese chusmerío barato, que nos saquemos los ojos entre nosotros. Que si aquel se fue con la secretaria o no, cosas así que... Ahora, las corporaciones atacan y muy fuerte, mediáticamente, pero hay periodistas muy valientes. Ahora vamos a dialogar con un joven periodista y escritor que escribió un libro defendiendo a un gran periodista que yo creo que es un maestro y que marca una época en este momento, que es Víctor Hugo Morales. Quiero compartir con ustedes esta charla que tuvimos con Julián Capazo. Por favor. Tengo en mis manos un libro que acaba de salir, Víctor Hugo, una historia de coherencia y convicción, de Julián Capazo. Un libro que ahora voy a revisar en las librerías de Formosa a ver si está, porque tiene que estar y tiene que ser de lectura, no solamente de la gente, sino en especial de los periodistas de Formosa. Especial, porque a muchos les falta coherencia y convicción. Y acá tenemos un ejemplo de coherencia y convicción, y leer este libro me parece que nos va a ayudar bastante, especialmente a los periodistas. Pero estoy con Julián Capazo, quien es el autor de este libro, un joven periodista muy talentoso. Julián, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contento, Alejandro, de que se hayan acercado a Buenos Aires y a charlar un rato, en este caso, sobre Víctor Hugo. Sí, sobre Víctor Hugo y sobre Julián Capazo. Julián Capazo, ¿qué edad tiene? 25 años. ¿Hace cuánto que estás en esto?
por suerte, yo terminé el colegio a los 17 y a los 18 ya había comprado un espacio en una radio del conurbano bonaerense, de Temperley, Lavallol. Tenía un programa deportivo una vez por semana, y pronto igual después empecé a escribir en unas revistas zonales, pero a los 20, 21 ya empecé a trabajar primero para Terra, el portal de internet donde cubría la mayoría de eventos deportivos, y después para Gol TV, el canal que tienen Gutiérrez, Casali y Francesco en Miami, con alguna nota esporádica. Bueno, luego de eso había quedado 6 meses en la deriva, y ahí es cuando, aún estando desocupado y previo a ingresar a colaborar en prensa de Ferrobaires, empecé con esta idea loca que era la de hacer un libro sobre Víctor Hugo. ¿Por qué Víctor Hugo? Porque era algo que quizás hubiese querido hacer durante mucho tiempo, que tuve las ganas de hacer algo que reconstruya su vida profesional en Argentina, también los últimos años en Uruguay. Pero yo me encuentro con que tenía que empezar cuanto antes a trabajar eso. Necesitaba contar la historia de Víctor Hugo, porque necesitaba que la gente conozca la historia de Víctor Hugo, porque yo veía que le estaban contando otra. No podía dejar en manos de un Pablo Sirven, de un Luis Majul, de un Edgardo Zunino, de un Jorge Fontevecchia, o menos de un Jorge Lanata, la biografía y la historia de Víctor Hugo. Entonces, estaba ahí, me acuerdo, lo tengo muy vigente porque fue en la época del feriado del Bicentenario, en mayo del 2010, cuando yo estaba muy consternado por cómo lo empezaban a criticar a Víctor Hugo, y cómo la gente que supo o que sabía que yo lo escuchaba de toda la vida a Víctor Hugo, se me acercaba a Alejandro y me preguntaba: ¿qué le pasó a Víctor Hugo? ¿Qué está haciendo? Si antes decía otra cosa, antes criticaba a este gobierno y ahora tiene una actitud positiva, una mirada positiva sobre algunas cuestiones. Para mí era muy fácil de responder esa pregunta. No dejaba lugar a la duda, porque cualquiera que haya escuchado a Víctor Hugo durante los últimos 15, 20 años sabe que despotricó durante toda su vida profesional contra el Grupo Clarín, contra Torneos y Competencias, que era la empresa socia de Clarín en el monopolio del fútbol, y contra los monopolios de prensa. Entonces para mí era muy sencillo responder cómo el gobierno había girado, Víctor Hugo se había quedado quieto, y a partir de asignación universal por hijo, estatización FJP, ley de medios, fútbol para todos, Víctor Hugo empezó a mirar al gobierno en mirada positiva. Era muy sencillo de explicar. Pero ¿por qué para esa gente no era tan sencillo entender? Porque justamente lo que nosotros miramos a veces de los comunicadores, de los grandes comunicadores, es cuánto critican o cuánto apoyan una gestión. En el caso de Víctor Hugo es verdad que hasta 2008 fue crítico de muchas cosas, pero también es verdad que este gobierno no es el mismo. Yo, por ejemplo, no lo voté en 2007, pero sí lo voté en 2011. Hasta 2009, las elecciones que el gobierno pierde, sobre todo la más representativa, que fue en provincia de Buenos Aires, que Kirchner pierde con De Narváez, hubo 5 millones de personas que no votaron ahí al gobierno, que sí lo votaron en 2011. Pero bueno, no todos tienen las horas de micrófono que tiene Víctor Hugo, y no todos lo que decimos nosotros están recibidos por la gente y por los comunicadores. Entonces, Víctor Hugo se le transformó a mucha gente como el enemigo que más les duele. Entonces también empezaron a atacarlo, y esa gente que a mí venía, primas o colegas que me decían ¿qué le pasó? Quizás se comían algunos de esos buzones. Yo por eso quería contarlo y explicarlo, quería que se conozca la historia de Víctor Hugo, para que no deje lugar a duda alguna de sus peleas y luchas. Qué lindo, vos sabés lo que contás, porque me siento hasta casi identificado con muchas cosas que vos decís. Una, en la defensa de Víctor Hugo, pero otra, también me pasa algo a mí particular. Pablo Sirven, que escribió sobre Víctor Hugo, también en un párrafo me menciona a mí como periodista ultrainfranista de Formosa, como legitimando o restándole credibilidad a lo que yo digo por ser ultrainfranista, ¿no? Siendo que yo siempre fui crítico. Y sin embargo, en los últimos años veo que la gestión está haciendo lo que yo criticaba antes. Entonces, ¿cómo yo puedo seguir siendo crítico cuando se empieza a hacer lo que yo pensaba que había que hacer? Y se empieza a cumplir. Entonces ahí enseguida empiezan a decir, se convirtió, el converso, ¿no? Claro. Se vendió, o tiene plata. Quizás nosotros, Alejandro, como ciudadanos tenemos que empezar a
a ver a los gobiernos a partir de las políticas públicas que hacen ellos, que encaminan ellos. Estamos aprendiendo muchos a hacerlo. Yo también he caído en épocas anteriores en decir, pero que este gobierno corrupto. Seguramente hay un grado de corrupción en todos los gobiernos, en el Estado en sí, también lo hay en los privados, hay que también decir eso, pero empezamos a ver los gobiernos a partir de las políticas públicas y las leyes que impulsan. Y bueno, este gobierno nos fue ganando terrenos a muchos ciudadanos y le fue ganando terrenos a Víctor Hugo también. Por eso, a partir, y retomo ahí en mayo del 2010, yo estaba verdaderamente preocupado porque decía, no puedo entender cómo... Por una parte lo entendía, pero decía, ¿cómo esto es tan injusto lo que están diciendo y lo que están acusando de Víctor Hugo? Ya empezaban a correrse esas bolas que largaban desde el mismo Clarín en cadena de mail que Víctor Hugo había cobrado para darse vuelta. Entonces yo decía, cualquiera que lea cosas que Víctor Hugo dijo, conozca la historia, conozca la cantidad de resignaciones que tuvo Víctor Hugo para poder trabajar en Clarín, en el grupo Clarín, para poder ser la cara del fútbol de primera en la época de Carlos Ávila. Conozco la cantidad de resignaciones y la cantidad de resignaciones que tuvo del otro lado, porque en 2010 rechazó relatar el Mundial para la televisión pública. ¿Quién mejor que él para hacerlo? Yo quería dejar todo eso escrito para la prosperidad. No podía imaginar que, porque sabía la que se venía aparte, porque lo que vino después del 2010 fue peor, lo acusaron hasta de ser cómplice de la dictadura uruguaya. Cuando hay archivos de la dictadura uruguay, está muy bien reconstruido en el libro, porque me preocupé por reconstruirlo bien, demuestran cómo a Víctor Hugo lo persiguieron, hasta incluso estuvo preso. Entonces, peligrosísimo.